Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo, saludos en este viernes 4 de agosto 2017, estamos aquí para informarle, para presentarle lo más importante en las últimas horas, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en materia de noticias en México y en otras partes del mundo, así que quienes estén siguiendo esta señal, quienes estén siguiendo esta transmisión en esta plataforma digital desde cualquier parte del mundo, bueno, pues gracias por hacerlo, gracias por estar aquí y gracias a quienes atendieron nuestra señal, nuestra alerta de Facebook Live para este primer tramo del programa. Vamos a invitarlos, los invitamos a que escuchen y vean este resumen de noticias con lo más importante y luego, bueno, pues los invitamos a que nos escuchen y vean en nuestro portal directamente aristeguinoticias.com. Bueno, tenemos un resumen con lo más relevante, como le digo, evidentemente el tema de la llamada telefónica entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump es un tema central. Ayer en la mañana abordamos el asunto porque ayer en la mañana es que se dio a conocer esta transcripción de la llamada telefónica que sostuvieron los dos presidentes en enero pasado y bueno, pues empezamos a analizar y a revisar y a comentar con usted precisamente el contenido de esa conversación. La primera conversación de Donald Trump y de Enrique Peña Nieto como presidentes, en este caso vía telefónica, y a unos días de que Enrique Peña Nieto había cancelado la visita a los Estados Unidos por el tema del muro. Bueno, interesante la cobertura mexicana de la prensa en nuestro país. Bueno, pues ya le comentaremos sobre los titulares, sobre los ángulos que cada quien está destacando de esta llamada y ya sabe que es variopinta la manera de ver el alcance y el significado de esta conversación entre los dos mandatarios. Nosotros tenemos una revisión de este espacio de noticias que compartiremos con usted. A nosotros sí, nos parece delicado un conjunto de cosas que están dichas ahí y otras que no están dichas. Eso es de lo que hablaremos esta mañana. Tendremos una mesa de análisis y de debate. Y bueno, pues revisemos la llamada, desmenucemos la llamada. Vamos a ver qué alcance tiene lo que dice un presidente, lo que dice el otro, cómo es que se comportan los dos mandatarios frente a los grandes temas de la relación binacional. Y bueno, pues en la prensa ya leeremos los titulares, compartiremos con usted revisar también lo que se está diciendo en otros medios, pero en lo que aquí corresponde tenemos un ángulo editorial que está siendo divergente, digámoslo así, en términos del alcance que se le está dando a esta llamada telefónica. Así que bueno, pues todo a la mesa, vamos un resumen, esto es lo más importante. Bueno, pues como le digo, múltiples y diversas reacciones a la difusión de las transcripciones, de la transcripción de esta llamada telefónica entre los presidentes Peña Nieto y Donald Trump el pasado 27 de enero de 2017. Y bueno, pues en nuestro caso encontramos que en esta conversación hay una serie de declaraciones muy delicadas, muy graves del presidente Donald Trump respecto al tema del crimen organizado, respecto a la política que pretende imponer precisamente sobre el tema en nuestro país. Esta frase de Donald Trump en donde dice: nuestros militares los matarán como nunca lo imaginaron. Se está refiriendo a los criminales en México. Al referirse a los hombres duros del crimen organizado, Donald Trump dijo: tal vez su ejército, le dice a Peña, tal vez su ejército les tiene miedo, pero nuestro ejército no les tiene miedo. Y nosotros les ayudaremos en ese 100% porque está fuera de control, totalmente fuera de control, es lo que le está diciendo Trump a Peña Nieto respecto al crimen organizado en México. De eso hablaremos ampliamente esta mañana. El pasado 27 de enero, los presidentes de Estados Unidos y México, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, conversaron, como le digo, ampliamente, y aunque según la presidencia mexicana no existía una transcripción de la misma, bueno, por lo pronto del lado mexicano, eso fue lo que se dijo cuando se pidió la transcripción o la llamada misma. Bueno, la presidencia mexicana dijo que no existía una transcripción de la misma. El diario estadounidense tuvo acceso a la transcripción que revela muchos detalles de la relación entre ambos mandatarios y las prioridades de cada quien. Al principio de la charla, Trump impone su tema, quiere un impuesto en la frontera, pero Peña en su turno intenta hablar del muro fronterizo
sobre el cual enfatiza que México no puede pagar, incluso hasta por cuestión de orgullo nacional. A la postre, el mandatario mexicano termina siendo convencido por Trump de ya no abordar el asunto. The Washington Post señala que Trump obliga a Peña a dejar de mencionar ante la prensa que México no pagará el muro. Por su parte, el sitio político publicó de manera íntegra una traducción de la conversación entre ambos presidentes que deja al lector cualquier interpretación de la llamada. Eso es lo mejor que nos puede pasar, que la llamada está transcrita íntegramente y las interpretaciones que cada medio, que cada periodista, que cada analista quiera darle, están ahí y sirven, pero la llamada está ahí transcrita íntegramente para que quiera leer y tenga sus propias interpretaciones. Trump y Peña dejan claro quiénes son sus negociadores: Luis Videgaray, el canciller mexicano, y Jared Kushner, el yerno y mano derecha del mandatario estadounidense, quienes tratan de llegar a un acuerdo entre los dos países de forma paralela a la plática entre los presidentes. Te considero un amigo. Considero a Luis Videgaray, la persona que trabaja contigo, un hombre muy inteligente. No dice Videgaray, pero se refiere todo el tiempo a Luis. No podemos imaginar que se refiera a otro Luis, que no sea Luis Videgaray, pero bueno, hay que hacer la aclaración de que no está hablando con nombre y apellido, pero es evidente que se está refiriendo a Luis Videgaray y es evidente que se está refiriendo a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Para ser muy honesto contigo, le dijo Trump a Peña Nieto, no quería tener una reunión, no quería reunirme con Luis, no quería reunirme con México, no quería conocer a nadie. Suelta Trump, pues en ese momento, hay que decirlo, se había cancelado el viaje de Peña Nieto a Washington por las tensiones que generó el tema del muro. Y es que unas horas antes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para la construcción inmediata de un muro físico en la frontera sur, supervisado y apoyado por personal adecuado para prevenir la inmigración ilegal. En la llamada, Trump le dice a Peña: no queremos que sigan cruzando, tenemos bastante gente penetrando, queremos pararla definitivamente. John Kelly es uno de los generales más respetados en todo el sistema militar y es un hombre muy justo, pero es un hombre muy duro. En otra parte, Peña Nieto dice: dejemos de hablar de quién pagará el muro, a lo que el presidente de Estados Unidos contestó: de acuerdo, Enrique, está bien y creo que es justo, yo no hablaré del muro, pero cuando la prensa traiga el tema, diré: veamos cómo va, veamos cómo está funcionando con México, porque desde un punto de vista económico es lo menos importante de lo que estábamos hablando, pero psicológicamente significa algo, así que digamos, vamos a resolverlo. Otro poderoso asunto que abordaron es el asunto del ejército estadounidense contra cárteles mexicanos, lo que la administración de Peña negó en su momento, pero fue expuesto primero y a detalle por la periodista Dori Esteves, quien contaba con fuentes de ambos lados de la frontera y sin embargo sufrió una embestida por parte de la administración peñista. Hay que recordar cómo le respondió el gobierno de Peña a las informaciones dadas a conocer por Dori Esteves. Y bueno, pues está esta parte del muro donde evidentemente se ha enfocado la prensa estadounidense porque ha atrapado la atención allá el hecho de que Donald Trump le diga: no hables del tema con la prensa, y si eso no ocurre no habrá más reuniones, en pocas palabras. Y bueno, pues en lo que a México corresponde, mi opinión, nuestra opinión, lo que consideramos editorialmente más destacado tiene que ver con el asunto del crimen organizado y de lo que le dice Donald Trump a Enrique Peña Nieto sobre el tema precisamente de los criminales en nuestro país. Trump ya le había señalado que los narcos debían ser eliminados. Usted no ha hecho un buen trabajo de golpearlos hacia afuera, así que tenemos que trabajar juntos para eliminar eso. Y sé que este es un grupo difícil de gente y tal vez su ejército les tiene miedo, pero nuestro ejército no les tiene miedo y nosotros les ayudaremos con ese 100% porque está fuera de control, totalmente fuera de control, le recrimina Trump a Enrique Peña Nieto. Y para rematar este recuento de momentos importantes de la llamada, para rematar la conversación, Trump le hace, pues no sé si es ironía, es un cumplido, es una, no sé, en fin, interprételo usted, pero Trump dice lo siguiente: quiero que seas tan popular que tu pueblo pida una enmienda constitucional en México para que puedas volver
por otros 6 años. Se entiende que volver a gobernar por otros 6 años. Peña Nieto le responde: eres muy amable o es muy amable, señor presidente, y le ratifica su amistad. Trump es quien le pide a Peña Nieto terminar la llamada porque da a entender que lo está esperando la primera ministra de Gran Bretaña. Es parte de lo que es esta llamada telefónica entre los dos mandatarios. Senadores de oposición en México criticaron la postura del presidente Peña Nieto frente al mandatario norteamericano. Esto fue parte de lo que dijo Miguel Barbosa, vicecoordinador del bloque PT Morena. A Peña Nieto, jefe del Estado mexicano, pues sin la firmeza para poder rechazar cualquier comentario que pudiera agredir a la dignidad de la figura del presidente mexicano y obviamente de nuestro país. Agustín Basabe, diputado federal del PRD, cuestionó en Twitter que Peña no haya defendido al ejército mexicano. No obstante, para legisladores del PRI y del Partido Verde, el jefe del Ejecutivo tuvo un comportamiento a la altura. El líder de los diputados priistas, César Camacho, consideró que el presidente debe ser cauto pero firme. El presidente del Senado, Pablo Escudero, comentó que lo revelado por The Washington Post demuestra el matiz autoritario que caracteriza a Trump y da una lectura de lo que enfrenta día a día el presidente Peña Nieto, quien ha tenido un comportamiento a la altura, dice Pablo Escudero. La presidencia de la República, por su parte, no hizo ningún comentario, ningún pronunciamiento. En Los Pinos pidieron a nuestro sitio de noticias, nosotros le pedimos una reacción a Los Pinos. Es nuestra obligación saber qué piensan los actores políticos en este país. Preguntamos en la presidencia si tenían un posicionamiento acerca de la revelación y del contenido de la revelación de la llamada telefónica entre los dos presidentes y nos pidieron que nos remitiéramos al comunicado del pasado 27 de enero en el que se destaca que los presidentes convinieron por ahora ya no hablar públicamente del muro. Así que la presidencia pues no se quiere desgastar, no quiere afanarse demasiado, que evidentemente es su obligación estar a la altura de lo que requiere la sociedad y los medios y la gente que está pidiendo información. Pero bueno, en la mínima expresión, la presidencia de México dice: remítanse al boletín del 27 de enero. De esa manera hacen la comunicación social en la presidencia de México. Y en otras informaciones, autoridades federales se comprometieron en el Frente Amplio Morelense a investigar, castigar los actos de corrupción y violación a los derechos humanos en esa entidad. Luego de reunirse en Gobernación, Javier Sicilia, el rector de la Universidad Alejandro Vera, dieron a conocer los acuerdos. Esta es la voz del rector. Tomaron acuse de las solicitudes de juicio político que se presentaron en el Estado y también de las solicitudes que se presentaron ante el Senado para la desaparición de poderes por no haber atendido esta solicitud. Sobre los actos de corrupción sí se van a investigar, pero además se le va a dar curso ya a las denuncias que presentó la coordinadora de Movimiento Ciudadano. Son 3. Gobernación aclaró que la respuesta que ofrezca a las demandas planteadas se dará en el marco de la ley y de acuerdo a las facultades que tiene la dependencia. En más de Morelos, vecinos del fraccionamiento Jardines de Palmira denunciaron que las inundaciones que sufrieron la noche del miércoles y madrugada del jueves fueron consecuencia de los trabajos de la reparación del Paso Express. Exigieron al SCT responder por las pérdidas y daños en sus bienes. Habitantes de Tepoztlán advirtieron que el relleno de 7 de las 11 barrancas que abarcan las obras de la autopista La Pera-Cuautla generarán tragedias como la del Paso Express. Al manifestarse ayer en la zona, alertaron que dichas barrancas son el cauce natural de las aguas en temporada de lluvias. En Veracruz fue vinculada a proceso Xóchitl III, exdirectora del Instituto de Espacios Educativos y señalada por autoridades federales y estatales como pareja sentimental de Javier Duarte. Desde luego, los procesos judiciales no son porque era pareja sentimental de Javier Duarte, eso queda claro. Ese es un dato que se pone a consideración y sobre todo porque forma parte de las alusiones que hace la propia instancia investigadora al referirse a Xóchitl III. Aquí el tema es que el juez de control ratificó la medida de prisión preventiva por 2 años más 6 meses de investigación
complementaria. Una mujer murió, una mujer muerta y 7 personas heridas es el saldo de una balacera registrada la tarde de ayer entre compradores y comerciantes de Tepito. La Procuraduría Capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública informaron que las primeras investigaciones reportan que el incidente se dio luego de que un grupo de clientes discutieron con vendedores. De acuerdo con imágenes de las cámaras de vigilancia, fue una sola persona la que produjo los disparos. Un nuevo operativo del gobierno capitalino contra mototaxistas derivó en enfrentamiento ahora en la delegación Xochimilco. Conductores de mototaxis intentaron resistirse a la revisión de personal de la Secretaría de Movilidad y atacaron con cohetes, piedras, botellas y hasta bombas Molotov. La policía capitalina aseguró 39 unidades y detuvo a 4 personas. El hombre responsable de la agresión al sacerdote José Miguel Machorro será ahora procesado por homicidio. La Procuraduría Capitalina informó que el detenido que atacó con un arma punzocortante al sacerdote el pasado 15 de mayo continúa internado en el Centro Banorín de Readaptación Psicosocial. Ayer se ofreció una misa de cuerpo presente al sacerdote en la Catedral Metropolitana. A este sacerdote que murió después de varias semanas de estar tratando de recuperar la condición de equilibrio, pero finalmente no lograron las tareas médicas recuperarlo y pues falleció Miguel Machorro, el sacerdote, como sabemos, y ahora se da a conocer que el responsable de la agresión será procesado por homicidio. Esto que, bueno, pues desde luego es una situación muy estrujante por la forma en que ocurrieron las cosas, porque finalmente perdió la vida el sacerdote Machorro. Policías de la Ciudad de México detuvieron a una persona de origen ruso, pues que se le ocurrió escalar un edificio en la zona de ampliación Granada en la delegación Miguel Hidalgo. Se trata del deportista extremo Pavel Gogulán, quien subió por la fachada de un edificio corporativo sin protección alguna. La Secretaría de Seguridad Pública informó que fue remitido al Instituto Nacional de Migración para determinar su estatus migratorio. No, bueno, tenía con el alma en vilo a los que estaban viendo esta escena. Pues sí, tremenda la decisión de este deportista extremo, y sí que es deportista extremo, que subió este edificio. Fue escalando por las cornisas de las ventanas y bueno, pues un edificio muy grande aquí en la capital de República Mexicana. Para quienes siguen esta transmisión en esta plataforma digital con audio y video, los que están viendo el video, ya que le cuento, aquí lo compartimos. Quienes están siguiendo esta transmisión a través solamente del audio, cosa que ya se puede desde hace algunos días, y aprovechamos para anunciarlo más ampliamente. Bueno, pues le contamos que está este individuo de origen ruso que escaló este edificio de la zona Ampliación Granada en la delegación Miguel Hidalgo sin ningún tipo de protección. Ahí está un helicóptero que, bueno, estaba dando vueltas el helicóptero pues para observar la acción. Ya en la parte final de su escalamiento, pues este helicóptero estaba dando vueltas seguramente pues para ver qué pasaba, y al final, bueno, pues llegó, al final de cuentas llegó y lo detuvieron, y ahora van a ver qué situación migratoria tiene este ciudadano de origen ruso que está ahí en la imagen que estamos siguiendo. Pavel Gogulán es un hombre que saluda pues a quien lo ven desde lo más alto. ¿Cómo, güey? Uy. Para esperar a la policía. El mundo. Hay que dar crédito a quienes hacen el video. Crédito de...
Bueno, pues a unas horas de lo que se espera sea la instalación de la Asamblea Constituyente en Venezuela, fue nuevamente liberado el opositor Antonio Ledezma, el alcalde metropolitano de Caracas, ni más ni menos. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo regresaron a su casa esta madrugada para que continúe en arresto domiciliario. Ledezma fue sacado a empujones de su domicilio y en pijama la madrugada del pasado martes para ser recluido en el penal de Ramo Verde junto con Leopoldo López. La justicia venezolana ordenó su detención tras acusarlo de violar los términos de prisión domiciliaria al realizar proselitismo político. Había grabado un mensaje Antonio Ledezma para asumir una postura pública sobre lo que está pasando en Venezuela, y porque grabó ese mensaje y lo distribuyó en redes es que fueron por él de esta manera, porque incumplió, según dijeron las autoridades, con las condiciones de su arraigo domiciliario que le impiden hacer proselitismo político. Y bueno, pues ahí están estas imágenes. Ha sido regresado a su casa el alcalde de Caracas, el señor Antonio Ledezma. Antonio dijo al entrar al departamento que retorna con la angustia de que Leopoldo y más de 600 presos políticos siguen tras las rejas. Esto está en su cuenta de Twitter, pero viene precedido de la palabra Mitzi. Mitzi Capriles es su esposa, con quien hablamos esta semana. Mitzi dice, Antonio dijo al entrar al apartamento que retorna con la angustia de que Leopoldo y más de 600 presos políticos siguen tras las rejas. Esto se ve en la cuenta de Antonio Ledezma, que se da por entendido está alimentando su esposa Mitzi. Por lo pronto, bueno, pues estamos en la espera, en la expectativa, en la cuenta regresiva para la instalación de esta Asamblea Constituyente. Se espera que esto ocurra pues al mediodía de Venezuela, 11 de la mañana tiempo de México. Esto pese a las dudas que surgieron respecto a la transparencia de la elección y las constantes protestas protagonizadas en las calles por la oposición. 545 asambleístas afines a Maduro tendrán poder ilimitado por tiempo indefinido para comenzar a sesionar en el salón elíptico del Palacio Legislativo, en donde hasta el momento se encontraba la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Es parte de lo que está ocurriendo en Venezuela y que desde luego le informaremos muy ampliamente también esta mañana. Y hablando de Maduro, hablando de Nicolás Maduro, bueno, pues se las está cobrando a Peña Nieto por la postura de México respecto a Venezuela, con motivo de la llamada transcrita y dada a conocer por The Washington Post el día de ayer entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Bueno, pues Nicolás Maduro se fue a la cocina, le dio un mensaje durísimo al mandatario mexicano, lo calificó de cobarde, le reprochó que no responda de manera contundente al estadounidense y que por el contrario ataque a su país. Esto dijo ayer Nicolás Maduro sobre México, sobre el presidente mexicano y sobre lo que está pasando con el tema de la llamada entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Vergüenza, Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump. Así lo veo yo. Con Venezuela sí te metes, ¿no? Peña Nieto, con Venezuela sí te metes. Pero a Donald Trump no eres capaz de alzarle ni un pétalo de una rosa.